Diario del viaje al río Bermejo, nota del transcriptor, se conservaba la ortografía original de la obra, Diario del viaje al río Bermejo, por Fray Francisco Morillo, del Orden de San Francisco. Primera edición. Buenos Aires. Imprenta del Estado. 1837. Proemio al Diario del P. Morillo. Lo que nunca pensó hacer el poder colosal de España durante su larga dominación en el Nuevo Mundo, lo ejecutó un pobre religioso, que en su frágil canoa se lanzó entre un enjambre de bárbaros por una senda desconocida. Destinado a con acento ejercer las funciones de capellán en la expedición proyectada en 1780 para reconocer la posibilidad de navegar el Bermejo, el P. Morillo, Cujara Leisian publicamos ahora, cargó con la responsabilidad, y usurpó la gloria de esta empresa, y sin empeñarnos en justificar los arbitrios de que se valió para realizarla, nos corresponde exponer las ventajas que pueden sacarse de tan importante descubrimiento. Esta investigación nos conduce a con acento examinar una opinión de Azara sobre los proyectos de colonización del Chaco, que declaró, si no imposibles, al menos estériles en sus resultados, opinión falsa, vertida en un momento de irritación contra el gobernador Alós y el obispo Cantillana que los patrocinaban. El crédito de este escritor ha bastado para hacer dudar de lo que nos parece evidente, ni se necesitan muchas pruebas para impugnarlo. Apoyaremos nuestras conjeturas en los hechos más obvios, porque lo que más importa es popularizar una idea provechosa. Antes de engolfarnos en estos cálculos, sentimos la necesidad de presentar en bosquejo los 3 ensayos de navegación practicados hasta ahora en el río Bermejo. El más antiguo es precisamente el que forma el objeto del presente diario. Empezó el 17 de noviembre, y se acabó el 16 de febrero, cuyos meses corresponden a con acento los de junio, julio y agosto en el otro hemisferio, y por consiguiente a con acento la estación más cálida del año. De estos 92 días hay que rebajar 67, pasados en las reducciones de San Bernardo el Bertiz, y de la Cangallé, quedando apenas 25 días útiles para el viaje emprendido desde los arranques navegables del Bermejo hasta su desembocadura en el río Paraguay. En este intervalo recorrió el P. Morillo la distancia de 352,5 leguas, mientras que el coronel Cornejo había empleado 30 días para sacar sus canoas del río de Ledesma, y otros 34 para llegar poco más allá de las juntas del río Colorado con el de Jujuy. En el diario que examinamos, esta distancia se halla distribuida del modo siguiente: leguas. 70 desde las juntas del río de Jujuy con el de Tarija, 1, hasta los Queimans. 146 desde los Queimans, hasta la reducción de San Bernardo el Bertiz. 25 desde San Bernardo, hasta la reducción de la Cangallé. 61,5 desde la Cangallé, hasta el paso de los Guaycurús. 33 desde el paso de los Guaycurús, hasta el Salto de Isó. 18 desde el Salto de Isó, hasta la confluencia del Bermejo con el Paraguay. 353,5 igual a las naciones, o tribus, establecidas en ambas orillas, eran los mataguayos hasta los Queimans, los matacos, los chunupíes, los malbalaes, los sinipíes, los atalalaes, y los tobas, hasta la Cangallé, y estos últimos mezclados con los mocovíes, desde esta reducción hasta el río Paraguay. La profundidad del río, que fue sondeado diariamente con el mayor esmero, era, donde menos, en las orillas 6/4, y en el medio, de 3 hasta 9 varas, excepto en un solo perill donde quedaba reducida a con acento 2, el diario de Cornejo, cuyo viaje empezó el 9 de julio, y se acabó el 20 de agosto de 1790, no está del todo conforme con estos detalles. En lo que más discrepa es en las distancias, por ejemplo, según Morillo, según Cornejo. Desde las juntas, hasta el arroyo del Queimán 70, 85 un medio desde este arroyo, hasta San Bernardo el Bertiz 146, 112 desde San Bernardo, hasta la Cangallé 25, 26 desde la Cangallé, hasta el paso de los Guaycurús 60 un medio, 88 un cuarto desde el paso de los Guaycurús, hasta el Salto de Isó 33, 27 un cuarto desde el Salto de Isó,
hasta la confluencia del Bermejo con el río Paraguay 18, 26 3/4, distancia total, desde las juntas hasta la desembocadura del Bermejo en el río Paraguay 352 un medio, 366 un cuarto igual a la sonda, que forma la parte más esencial del reconocimiento de Morillo, se halla confirmada por Cornejo en la introducción de su diario, donde dice, que por mucho que explaye el río no le falta canal, y en ella 3 varas de fondo. El último explorador del Bermejo ha sido el S.R. Soria, que tuvo la desgracia de caer en poder del dictador del Paraguay en donde permaneció por espacio de 5 años. El informe que publicó, 2, al salir de su cautiverio, se funda en los pocos recuerdos que le quedaban de este viejo, por haber sido despojado de sus papeles, la misma suerte cupo al S.R. Descalzi que lo acompañaba en clase de piloto. Los pormenores de esta empresa, en lo que toca al río, pueden reducirse a con acento los siguientes: la navegación duró 59 días, desde el 15 de junio hasta el 12 de agosto de 1826, estando el río en estado de decrecencia, a con acento lo que debe atribuirse la lentitud del viillo. El barco era plano, de 2 praus, con 52 pies de quilla, 16 de manga, y 3,5 de puntal, medida de París. Calaba 22 pulgadas, y en ninguna parte tenían las aguas menos de 25 pulgadas, elevándolas las corrientes, donde menos, hasta 4 varas. Las lluvias empiezan en octubre, y duran hasta fin de marzo. Los ríos crecen desde noviembre hasta marzo, y decrecen desde abril hasta octubre. Los meses de mayor caudal son enero, febrero, marzo, y los de más baja, julio, agosto y septiembre, sin que deje el río de ser navegable. Sus corrientes son mansas, y ni aun cerca del Salto de Isó pueden decirse violentas. Este último trozo del Bermejo fue navegado también por el coronel Arias, acompañado del Pemorillo, que se le juntó en la Cangallé, y por consiguiente esta Ixquerchan debe considerarse como el complemento del vill de aquel religioso. Salieron de la reducción de la Cangallé el 9 de febrero de 1781, y desembocaron al río Paraguay el 16 del mismo mes, recorriendo en estos 7 días, o más bien 6, por haber empezado el Villa con acento las 4 de la tarde del primer día, y concluídose en el Bermejo al mediodía del último, una distancia de 120,5 leguas, a con acento saber, leguas. De la Cangallé al paso de los Guaycurús 53 un medio del paso de los Guaycurús al Salto de Isó 49 del Salto de Isó a con acento la confluencia del Bermejo con el río Paraguay 18, 120,5 igual a la sonda varió desde 9/4 hasta 9 varas, y en la desembocadura del río no alcanzó a con acento su fondo. El único tropiezo de esta navegación fue el Salto de Isó, banco de greda, de 6 a con acento 7 pies de elevación perpendicular, formado en un punto donde se divide el río alrededor de un islote de cerca de media cuadra de largo. Sí, como nos parece probable, este obstáculo debe su origen a con acento la acumulación sucesiva del sedimento de las aguas, producida por algún tronco atravesado en la canal, nada más fácil que removerlo para dejar desembarazada en todas sus partes la navegación del Bermejo, aunque no pueda decirse que el banco la estorbe, puesto que pasaron por encima de él, Morillo, Cornejo y Soria, y los dos últimos, estando el río en estado de decrecencia. Para que se cotejen las épocas, y la duración respectiva de estos reconocimientos, las reasumiremos en la siguiente tablilla. Empezó se acabó duró. El Vill de Morillo, el 17 de noviembre de 1780, el 16 de febrero de 178.125 días útiles. Cornejo, el 9 de julio de 1790, el 20 de agosto siguiente 42, Soria, el 15 de junio de 182, el 12 de agosto siguiente 58, resulta, pues, que de las 3 navegaciones, que son hasta ahora las únicas que se han emprendido en el río Bermejo, la más rápida fue la primera, y la más lenta la última, guardando un orden inverso del que suele presentar esta clase de empresas. En todos los diarios se pondera la extensión de los campos, la feracidad del suelo,
y el aspecto pintoresco de Las Vegas, sombreadas de una variedad de árboles, tan lozanos como corpulentos. Los cedros, los baenals, los lapachos, los algarrobos, etc. ostentan dimensiones colosales, y cuentan siglos de existencia. Las tribus litorales son agrestes, pero no feroces, y ninguna de ellas se ha resistido al deseo de colonizarlos. El mal éxito de estos ensayos debe buscarse en otras causas, y algunas de ellas hemos indicado en nuestros precedentes artículos. Es prueba del índole dócil de estos indígenas, la facilidad con que se prestaron a con acento las insinuaciones de Matorras, a con acento los planes de Arias, al tránsito de todos los que han explorado el Bermejo, mal escoltados y sin influjo en los jefes de estas tribus. Cornejo pasó con 32 individuos, Soria con 21, y el P. Morillo con 4, incluso su pajecillo. En el informe a con acento los accionistas, etc., 3, se hace mención de un vill de Azara al Bermejo, vill, del que no se halla vestigio alguno en sus obras, y tampoco en los papeles inéditos que dejó en manos de su amigo Cerviño, y que forman ahora parte de nuestra colección. La poca exactitud con que habla el Sr. Soria de los que le precedieron en su navegación, y la omisión muy notable que en la reseña histórica hace del vill del P. Morillo, nos inducen a con acento dudar del que atribuye a con acento Azara. No sería extraño que hubiese equivocado las 20 leguas andadas por este marino en el Pilcomayo, con las que supone haya navegado en el río adyacente. Sea de esto lo que fuere, nada agregaría este hecho a con acento los que hemos alegado para demostrar la posibilidad de navegar el Bermejo, y en cuanto a con acento su conveniencia, procuraremos dar a con acento nuestros argumentos toda la fuerza de una verdad demostrada. Dos grandes caminos cruzan el territorio argentino, el uno sirve a con acento las comunicaciones mercantiles de Buenos Aires con las provincias de San Luis, Mendoza, y la República de Chile, el otro, para las que la misma ciudad mantiene con Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, y Jujuy, cuya prolongación conduce a con acento las provincias del Alto Perú, o Bolivia. El primero cuenta 319,5 leguas de extensión hasta Mendoza, además de otras 104 para pasar de esta ciudad a con acento la de Santiago de Chile por el desastroso paso de Uspallata en la cordillera, y el segundo, abraza una extensión de 528 leguas, hasta La Quiaca, que en esta dirección marca el punto de contacto de la República Argentina con la boliviana. Esta última distancia se subdivide en el modo siguiente: de Buenos Aires a con acento Córdoba 192, Córdoba a con acento Santiago del Estero 130, Santiago a con acento Tucumán 40, Tucumán a con acento Salta 89, Salta a con acento Jujuy 18, Jujuy a con acento La Quiaca 59, 528 leguas. Iguala 29 leguas antes de llegar a con acento La Quiaca, saliendo de Jujuy para el Perú, se halla Humahuaca, que según Cornejo, dista 22 leguas de las juntas del río de Jujuy con el de Tarija, donde ambos ríos, con el nombre de Bermejo, empiezan a con acento ser navegables. Las provincias argentinas no tienen más medios de conducción que los carros, de los que hay grandes talleres en Tucumán, y a con acento pesar de la buena calidad de las maderas que se emplean en esta clase de obras, y si hay como de su fuerte construcción, no duran arriba de 2 años, por la aspereza de los caminos, y la acción alternativa del sol y de las lluvias, a con acento que quedan expuestos continuamente. Puede sentarse que en este bienio una carreta hace 4 veces el camino de Buenos Aires a con acento Salta, 2 de ida y 2 de vuelta, lo que llaman en el país 2 villas redondos. No todos los meses del año son a con acento propósito para estos villas, aunque ninguno esté exceptuado para emprenderlos. Los troperos prefieren salir de Salta en el mes de abril, o mayo, en que disminuyen los arroyos y las cañadas, y evitan hacerlo en los de julio, agosto, septiembre y octubre, por la suma escasez de aguas y pastos. Es muy notable que no sigan la misma regla en su regreso, porque el tiempo que consideran más a con acento propósito para cargar en Buenos Aires, es desde abril hasta mediados de noviembre.
Tal vez se explique esta anomalía por la necesidad de aprovechar el tiempo y de no aumentar los gastos de cada Villredondo, como sucedería si se tuviese que aguardar en Buenos Aires los meses más favorables. Estas expediciones suelen hacerse en tropas de 14 carretas, cuyo número adoptaremos por base de nuestros cálculos. El precio ordinario de una carreta, comprada en Tucumán, es de 50 pesos, 4, y por consiguiente el costo total de las 14 carretas será de 700 pesos, las que, según dijimos, quedan inutilizadas al cabo de 2 viajes redondos, y por consiguiente cargaremos a Conacento cada uno de ellos la mitad, o $350 el billete de Salta a Conacento Buenos Aires se hace con 3 mudas de bueyes. La primera de 100 animales, de Salta a Conacento Tucumán, la segunda de 130, de Tucumán a Conacento Los Arroyos de Buenos Aires, y la tercera de 84, de Los Arroyos a Conacento la capital. La segunda de estas mudas suele ser propiedad del tropero, y cuesta a Conacento su dueño 910 pesos, a Conacento razón de 7 pesos cada buey, cuyo inters, al 1,5% al mes, suman en cada año 1,636. Los demás bueyes los obtiene, fletándolos al precio de 2 pesos cada uno, y por consiguiente, por los 184 que le faltan, tendrá que desembolsar 368 pesos para llegar a Conacento Buenos Aires, y otros tantos para volver a Conacento Salta, total en cada Villredondo 736 entre animales extraviados o muertos, y el salario de los peones para devolver los que quedan a Conacento sus respectivos dueños, debe calcularse, cuando menos, un quebranto de 500 salario de 21 sirvientes, incluso el capataz 210 importe de 60 reses para su manutención durante un Villredondo 300 derechos de peajes, pasaportes, etc. 266, $3,5256 igual a en el Ville de Salta a Conacento Buenos Aires se emplean de 80 a Conacento 90 días, y algo menos en la vuelta. Sin embargo, las paradas, las invernadas, los descansos, absorben otros 6 a Conacento 7 meses, y si ahí es que en último resultado se tiene que invertir un año entero en cada Villredondo, cuyos beneficios para el tropero, a Conacento pesar de ser muy subidos los fletes, 5, no corresponden ni a Conacento sus erogaciones, ni a Conacento sus afanes. Agregúense las dificultades que ofrecen en estos villas, el paso de infinitos arroyos, las averias que ocasionan, y a Conacento veces los peligros que presentan, y se convendrá en la necesidad de arbitrar medios de conducción más prontos y menos costosos. No es posible calcular con la misma precisión los transportes por agua, por ser insuficientes los datos que nos han transmitido los navegadores del Bermejo. Ninguno de estos reconocimientos lleva el carácter de científico, y vano sería buscar en ellos los elementos necesarios para determinar el estado normal del río, las causas y los efectos de sus alteraciones, la fuerza de las corrientes, los vientos periódicos o dominantes, los auxilios u obstáculos que presentan a Conacento la navegación, siendo hasta problemática la verdadera profundidad de las aguas, que Morillo y Cornejo regulan, cuando menos, en 3 varas, mientras que Soria y Descalzi la reducen de 20. A Conacento 25 pulgadas. En la imposibilidad de verificar estos cálculos, nos vemos obligados a Conacento preferir los más desfavorables, aunque dudamos de su exactitud, y por consiguiente a Conacento los barcos de 8,000 que los primeros exploradores del Bermejo consideraron a Conacento propósito para esta navegación, sustituiremos las balandras de 25 a Conacento 26 toneladas, que necesitan menos fondo que el indicado por Soria. Tal vez convendría adoptar el principio, recién admitido en Francia por la Compañía General de la Navegación de los Ríos, etc., de aplicar a Conacento los transportes marítimos las fuerzas locomotivas de los terrestres, estableciendo convoys, o tropas de barcos, como las hay de carretas, y poniendo al remolque de un buque de vapor muchos otros de carga, del mismo modo que un carro de vapor arrastra a Conacento los vagones en los carriles de fierro. De este modo se obtendría un grande ahorro en los gastos, y podrían reducirse notablemente las dimensiones de los barcos. Pero,
aun cuando tuviésemos que circunscribirnos a con acento los medios ordinarios de conducción, siendo susceptibles los barcos, en nuestra hipótesis de ser de 25 a con acento 26 toneladas, de recibir la carga de 14 carretas, 6, resultará que el flete de una balandra debería subir a con acento 3,525 pesos 6 as. Metálico, para igualar el de una tropa de carretas, lo que no necesita demostración para probar que es imposible. El costo principal de un barco de 25 toneladas, es de 4,500 pesos, al que no daremos más duración que 15 años, en los cuales se necesitarán otros 400 pesos anuales para conservarlo en buen estado de servicio. Gastará pues el empresario de un barco, cada año, inters de los 4,500 pesos invertidos en la compra del barco, al 1,5% al mes 810 gastos de manutención del barco 400 salario, y víveres de la tripulación, 7, 1,500 derechos de peajes, pasaportes, etc., para 2 villas, suponiendo los iguales a con acento los que paga un tropero, 532, 3,242 los que multiplicados por 15, dan un total de 48,630 iguala, mientras el tropero, en el mismo periodo, tendrá que desembolsar cada año 3,5256 los que multiplicados por 15, dan un total de 52,8862 iguala, pero con esto hará 15 villas redondos, cuando al otro realizará 30. Y no solo se conseguirá más actividad en las transacciones mercantiles, lo que es de suma importancia en un país donde el interés del dinero es tan alto, sino que se evitarán las averias tan frecuentes como perjudiciales en el actual sistema de conducción. Si no nos retrajese el temor de fastidiar con detalles minuciosos a con acento los que solo se fijan en los resultados, probaríamos que en esta larga y penosa travicha de Buenos Aires a con acento Salta, casi no hay paso que no sea un tropiezo. Sin poner en cuenta los temporales, los huracanes, las polvaderas por un lado, la falta de agua, de abrigo y de recursos por otro, son imponderables las dificultades que presenta el vado de los infinitos arroyos y cañadas que inundan todo el camino, sobre todo el de los ríos de Santiago, del río Pasey, del Tercero de Córdoba en el verano, de los arroyos de Buenos Aires en el invierno. Hay cañadas que no pueden transitarse en un día, y en que los animales tienen que trasnochar, hundidos en el agua hasta el vientre. Cuando el Ville es feliz se descargan 2 veces las carretas en la provincia de Santiago, una tercera vez en Tucumán, y muy pocas son las tropas que llegan a con acento su destino sin que se le vuelque algún carro, cuyos accidentes, ordinarios o fortuitos, ocasionan crecidos gastos, trabajos y quebrantos. Pero ¿de qué serviría ponderar más los inconvenientes de los transportes terrestres, cuando son palpables las ventajas que ofrecen los marítimos? Los comprenderemos en pocos renglones para hacerlas más evidentes. Un tropero gasta 52,886 pesos 2 ars. Para hacer 15 villas redondos de Buenos Aires a con acento Salta, y un barquero, 48,630 para duplicarlos, en otros términos, la conducción de 2,100 arrobas costará, en carretas, 3,525 o, en barco, la mitad de 3,242, o unos 621, lo que importa un ahorro de más de la mitad en los fletes. Pero estos cálculos por demasiado rigurosos son inexactos. Ninguna reducción puede hacerse en los gastos de una tropa de carretas, mientras que todo es susceptible de ISIOUN o UMAIEI en un barco. Su capacidad, por el nuevo sistema de construcción adoptado en esta clase de embarcaciones, puede ser casi doble, y con el auxilio del vapor los 6 meses que hemos asignado a con acento cada villa redondo, tal vez alcancen a con acento emprender 3. La vida de un barco es también más larga que la que le hemos supuesto, sobre todo si se emplean, como es natural, en su construcción las exquisitas maderas de Corrientes, o del Paraguay. Queda por último el casco del que puede sacarse una tercera parte de su costo en su mayor deterioro. De esta empresa pende en gran parte el porvenir de estas provincias. El primer buque que descargue a con acento la vista de las Ereinias de Centa,
producirá un cambio total en las relaciones mercantiles de esta parte del globo. La facilidad de extraer del Khorasan del Perú los ricos productos que abriga, fecundizará muchos gérmenes de prosperidad, desatendidos o ignorados, la civilización se difundirá con la industria, y una y otra mejorarán la suerte de tantos pueblos sumidos aún en su primitiva barbarie. El aislamiento en que yacen es un obstáculo insuperable a con acento sus progresos. Los abipoues, los tobas, los chiriguanos, los juracares, vagan ahora, como vagaban en los primeros años de la conquista, por los hermosos campos que se desplegan desde las orillas del Paraná, hasta las fuentes del Mamoré y del Guapay. Insensibles a con acento los encantos de la naturaleza, se arrastran tristemente por aquellas soledades, que solo aguardan la mano del hombre inteligente para convertirse en una mansión deliciosa. Cuando esto suceda, se preguntará, ¿quién fue el audaz argonauta que surcó primero las aguas del Bermejo? ¿Qué fruto recogió de sus trabajos, y dónde está el monumento que se levantó a con acento su memoria? Hemos interrogado a con acento varios contemporáneos del Pemorillo, y todos los datos que nos ha sido posible adquirir acerca de su persona se reducen a con acento los siguientes. Nació en el reino de Andalucía, y vistió temprano el hábito de los recoletos. Movido del deseo de emplearse en la camburchan de los infieles, pasó a con acento América, donde llegó a con acento ser prelado de su orden en la provincia de Salta. La parte que tomó en la expedición del coronel Cornejo aparece en su diario, y por más fundadas que sean las quejas de este jefe, no bastan a con acento arrebatarle la gloria de un importante descubrimiento. La enemistad de un rival poderoso le obligó a con acento separarse de sus hermanos de Salta, y fue a con acento buscar un asilo a con acento Montevideo, donde acabó su vida en el claustro al rayar de la presente centuria. Si algún pensamiento mundano se mezcló a con acento las últimas efusiones de su Khorasan religioso, el recuerdo de la navegación del Bermejo debió llenarlo de esperanzas, y arrancarle el grito consolador de Nona Amnis Moriar. Pedro de Ángeles. Buenos Aires, julio de 1838. Diario de Morillo. El año del señor de 1780 de la era vulgar, salí con el capitán subalterno, de Adrián Cornejo, del nuevo astillero del río de Ledesma, distante de la ciudad de Salta 38 leguas, y de la de Jujuy 26, en compañía de 20 individuos, que era el número de esta fluvial tripulación, en un barco de 8 varas de quilla y 2 canoas, siendo nuestra derrota hasta la ciudad de Corrientes, descubriendo este camino hasta hoy no descubierto. Dicha expedición era a con acento costo, y costas del referido Cornejo, por haberlo así prometido al soberano, salvo a con acento mi su capellán, que venía siempre alguno. Salimos, pues, del astillero citado, a con acento medio a cavar el barco, y caminando por dicho río de Ledesma, por espacio de 30 días, avanzamos tan solo 3 leguas de camino por lo pobre de sus aguas, e igual pobreza de peones. El 4 de septiembre llegamos al río de Jujuy, cuyo curso gira de S.A. con acento N, en el que se incorpora dicho río de Ledesma, siendo su nacimiento de una sierra así llamada, a con acento la parte del poniente, y a con acento sus márgenes a con acento la parte del S, distante 2 leguas, se halla una reducción llamada San Ignacio de Tobas, a con acento cargo de los religiosos de mi orden, y un presidio llamado San Bernardo, y a con acento la parte del N, en distancia de 1 legua, se halla el fuerte de Nuestra Señora del Rosario de Ledesma, construidos uno y otro en la jurisdicción de Jujuy. Caminando a con acento las 6 leguas, llegamos a con acento las juntas del río de Ocloias, habiendo caminado 3 días para avanzar dichas 6 leguas, y el día 7 de septiembre llegó Cornejo a con acento dichas juntas. A la sazón me hallaba yo en este sitio a con acento la expectativa de dicha embarcación, y al cuidado de los víveres que aquí estaban, y el mismo día de su arribo se bendijeron por mí el barco y canoas, y cargando los mantenimientos, avisó el práctico Guzmán, de nació un paraguayo, ser cortos, y el camino dilatado, a con acento lo que respondió el capitán comandante, que en la entrada que había hecho Pizarro su gente se había mantenido con perros, que en la Cangallé le proveería el comandante general Arias.
Este río de Ocloyas es de más aguas que el de Ledesma, debe su origen al famoso cerro de Calilegua, que está a con acento la parte del poniente, y su curso va al naciente. El 8 de septiembre, a con acento la 1 de la tarde, salimos de la incorporación de este río con el de Yujuy, y navegando por este, al cuarto de legua se encalló el barco, y fue preciso sacar la carga y parar hasta el siguiente día. El 9, como a con acento las 11 del día, se puso el barco en Franquia, y caminando aquel día y 3 más. El 13 llegamos a con acento las juntas del río de Sora, observando en nuestro río de Yujuy continuas vueltas de poniente a con acento oriente, y en sus riberas sauzales y cejas de montes de pacaraes, cedros, lapachos, y a este río de Sora se hace famoso por sus aguas, son gustosas y salubérrimas, a con acento más de ser tan delgadas y esquilmadas. Nace este, como el antecedente, del cerro de Calilegua, y dista 8 leguas de las antecedentes juntas, las que caminamos en 5 días. Aquí paramos hasta el día 16, y en este perille se calafateó parte del barco, y se le puso techo de palos de sauces y cueros. Dista el río de Sora del de Ocloyas, por tierra, 4 leguas. Tiene el río de Sora su ingreso al oriente en el de Yujuy. El 17, como a con acento las 11 del día, salimos de las juntas de Sora, y caminando este con 5 días más, y encontrando dilatadas playas el 23, llegamos al río que llaman de las Piedras, habiendo observado en estas márgenes pasadas los mismos cañaverales, sauzales y montes, que antes se han notado en los dimas ríos, y a con acento sus riberas mucha palisada, que arrebata en tiempo de sus crecientes, distando estas juntas de las pasadas 13 leguas. Hasta aquí ha tenido de sonda el río de Yujuy, que es el de nuestra navegación, media vara de agua, siendo sus playas continuadas. Debe este río de las Piedras sus caudales al citado cerro de Calilegua, dista del de Sora 7 leguas por tierra. El 24 salimos de estas juntas de nuestro río. El 27 llegamos al río seco, no tributa este anuales pechos al de Yujuy, porque siendo sus arenales excesivos por donde pasa, convierte sus aguas en propia substancia, dando mérito a con acento llamarle seco, pues solo pecha en tiempo de crecientes, debiendo su origen al ya citado cerro de Calilegua. Dista este río 9 leguas por agua del de las Piedras, y 5 por tierra. A la entrada de este río con el de Yujuy, a con acento la parte del poniente, observamos una barranca de tierra gredosa y colorada, de altura de 16 varas, y de longitud de media cuadra. En las márgenes de nuestro río se hallan famosas cejas de montes de todas maderas, continúan sus playas, y la sonda de estas poco más de media vara. El 27, saliendo de esta jornada, y siguiendo nuestro río, el 2 de octubre llegamos al río que llaman Colorao. Debe este su ser al expresado cerro de Calilegua, y al tributar este aguas al de Yujuy, forma una grande laguna al lado del poniente. Tiene a con acento sus riberas gran copia de maderas que arrebata el río en sus crecientes, es este río muy pantanoso, y con dificultad lo pasan a con acento caballo en sus pasos. Su sonda en la entrada tiene poco más de cuarta de agua, y esta es encarnada como sangre, dista esta junta de la antecedente 8 leguas por agua, y por tierra 5. En estas juntas paramos día 3 y 4, sin haber podido aventurar más camino que 2 cuadras, pues la sonda de sus playas no llegaba a con acento cuarta de agua. Esta noche determinó el capitán comandante, que fuese uno a con acento reconocer la distancia que había al río de Tarija, y las playas del nuestro de Yujuy, y ofreciéndome yo a con acento esta empresa, y pidiéndole me diese alguna rigueilia para gratificar los indios que encontrase, respondióme, no traía más que pólvora y balas. Y haciéndole presente ser preciso el cebo del regalo para sosegar a con acento los indios, respondió, que si los dimas entraban en sus conquistas con regalos, él no. El 5, como a con acento las 8 de la mañana, salí con el práctico Francisco Miguel Guzmán, en una pequeña canoa, quedando en este lugar dicho capitán comandante, con ánimo de caminar paulatinamente, y siguiendo aguas abajo el río de Yujuy, a con acento las 9 de la noche llegué a con acento las juntas del río de Tarija,
con distancia de 12 leguas de donde dejé el barco. El 6, habiendo reconocido las juntas de dichos ríos, caminé 2 leguas más abajo, ya incorporados, reconociendo sus playas, y en estas tenían de sonda 6 cuartas, y en los dimas, de a con acento 4 y 5 varas. Regresé a con acento buscar mi expedición, río arriba de Yujuy, y paramos entre unos sauzales a con acento hacer noche. El 7, a con acento las 5 de la tarde, llegué a con acento donde estaba el barco, que solo había caminado una legua escasa. A mi llegada, con las nuevas favorables que di de ser el río navegable desde las juntas con el de Tarija, se hizo una salva. Dijo el práctico Guzmán al capitán que de allí en adelante, hasta llegar a con acento las juntas del río Tarija, por causa de sus playas, gastaría cerca de un mes, que ya no había más que una pétaca de bizcocho y otras 2 menos de media, y de charque muy poco, que el camino era dilatado, que precisaba proveerse de comida, porque en adelante no había esperanzas de hallar auxilios, y que le avisaba esto, porque era de su obligación. Impuesto de todo el capitán comandante, con consejo de los dimas, determinó mandar letra al capitán del Real Presidio de Centa, de Rafael Arias, para que le diese socorro. No sabimos de cierto dónde caía dicho presidio, y haciéndome cargo de la presente necesidad, me ofrecía con acento practicar esta diligencia, y el día 8, al romper el sol, salí en una canoita en compañía de dicho práctico y un muchacho llamado Quinteros. Tiré con estos río abajo, buscando las juntas del río de Tarija, para que por él me pudiese conducir río arriba a con acento mi destino. El 9 llegamos al río de Tarija como a con acento las 11 del día, y caminando río arriba, observamos a con acento su entrada tener a con acento la parte del N una sierra alta. A la legua otra sierra al lado del S, una y otra montuosas, y por el medio de ellas corre este río. Se registran a con acento una y otra margen cuantiosas maderas de nogales, laureles, cedros, quinaquina, pacaraes, lapachos, y a la sonda de este día, de a con acento 5 cuartas en lo menos, y lo restante de 3 varas, salvo una canal de a con acento 3 cuartas su sonda, aquí paramos en un recodo a la parte del S, habiendo caminado este día 5 leguas. El 10 salimos de este perillo, y caminando hacia el poniente, de a el río dilatadas vueltas de N a con acento S, y a con acento la parte de este le entra un río llamado Santa Cruz, que debe su origen al dicho cerro de Calilegua. Hállense en medio de este río unas piedras pómez, divídese el río en 2 brazos, uno a con acento la parte del S, y este tiene de dichas piedras, su sonda, de más de 2 varas, y otro a con acento la parte del N, que fue por donde pasamos, su sonda 3 cuartas de agua. Hállanse diferentes piedras en medio del río, pero dan seguro paso. Al ponerse el sol paramos en una de estas piedras, junto a con acento una barranca que está al lado del N, caminamos este día 6 leguas. Su sonda, de más de 3 varas, salvo las dichas canales, tiene el río barrancas altas y maderas de las ya dichas. El 11 caminamos al salir el sol, reconocimos bojeaba el río con mucha variedad, y tenía en sus márgenes barrancas tan eminentes que pasaban de 30 varias de altura, y a con acento la legua encontramos una rápida canal que entraba por el N, y traía piedras menudas. Su sonda, de 4 cuartas, y a con acento la parte del S está una vistosa isleta, llena de árboles y laureles y otros árboles, tenía esta isleta como una legua de largo. Observamos ser tanta la copia de tigres este día, que de 5 y de 6 paseaban las riberas. Se encuentra en medio del río una piedra pómez, de altura de 2 varas, y de longitud 12, y de ancho 2 y media varas, dividiendo el río en 2 brazos, el del S con menos agua, y el del N con 3 varas de agua. Caminábamos escasos de comida, por habérsenos mojado la pólvora, que la caza era nuestro alimento, y sin saber cómo, de lo alto de una barranca cayó, al pasar, al río una cierva, y atracando la canoa, la tomamos viva, sin más lesión que estar desquijarada, quizá de la queida. Acordem con este prodigio, de la promesa de mi seráfico patriarca,
y le rendí las gracias con el Te Deum al Supremo Proveedor de todas las cosas. Paramos este día a puestas del sol, al lado del S, junto a con acento unas saucerias, y la sonda de este día, salvo las canales, fue de más de 3 varas. Anduvimos 5 leguas. El 12, al salir el sol, seguimos nuestra navegación, a con acento la legua encontramos una canal, la sonda de A con acento vara. Hace aquí una vistosa isla de monte al S y N, aquí se divide el río en 2 brazos, el del S es de más aguas. Observamos una barranca que mira al poniente, de desmedida altura, su cimiento de piedra pómez, aquí paramos. La sonda de 3 varas, salvo las expresadas canales. Anduvimos este día 3 leguas, por haber parado a con acento mediodía. El 13 caminamos al salir el sol, y a con acento poco paré, por haber enfermado, y me mantuve el 14. El 15 caminé a con acento las 10 del día, a con acento la legua se halla una canal, con sonda de menos de vara, sigue una encumbrada barranca al lado del N, como de una legua. Hace una isla de famosa arboleda, de largo media legua, de aquí el río una vuelta al S de legua, vuelve al N, que es su giro. Hace el río 2 brazos, y en medio forma una isla de nogales, el del lado del N es de más agua. Vuelve a con acento la legua a con acento dividirse en 2 brazos, el del N de más agua, su sonda 2 varas, y lo dimas de este día, salvo la expresada canal, de A con acento 3 varas. Anduvimos este día 4 leguas. El 16, salimos al salir el sol, de A el río vueltas de N A con acento S, y al poniente A con acento una y otra margen hay elevadas barrancas con algunas cuevas, criaderos de tigres, y los hay con tal abundancia, que los veíamos de 5 y 6, pero sin hacer daño. A la parte del N vimos una indiada, vino uno de ellos a con acento la canoa, y díjome ser chiriguano. Los dimas con la novedad se quedaron admirados, diéronme paso. A la media legua se divide el río en 3 brazos, el del medio es de más agua, pues tiene 5 cuartas, aquí hace una dilatada playa, y aquí finalizan las 2 sierras de N.A. con acento S. A la media legua, A con acento puestas del sol, llegamos al río de Centa, que hasta este peri llaman grande al río de Tarija. El río de Tarija corre del N, pasa por una elevada sierra, y es su curso muy despeñado hasta incorporarse al de Centa, que viene del poniente, a con acento quien contribuye en sus aguas los ríos de San Andrés, San Ignacio e Iruya, cuyas vertientes vienen del Perú, y juntos componen el de Centa, así llamado, porque antes de llegar al frondoso valle de Centa se llama de San Andrés, y aquí pierde el nombre este, y toma el de Centa, en cuyas márgenes está construido un fuerte y reducción de vistosa fábrica, que el año de 1779 hizo el señor de Andrés Mestre, actual gobernador y capitán general de la provincia del Tucumán, tiene este fuerte 40 plazas. Las reducciones de indios mataguayos y orejones, que están al cargo de religiosos de mi orden. Y caminando río arriba de Centa, sin saber dónde estaba dicho fuerte y reducción, a con acento la media legua encontré una senda. Aquí atamos la canoa, y salía con acento pie con el práctico a reconocer terreno, a con acento poco encontramos con un paso del río y lo pasé desnudo, a con acento poco encontramos con otro paso e hice lo mismo, y al otro paso me quedé a con acento dormir esta noche. El 17 al amanecer roguéle al práctico Guzmán fuera a con acento ver si encontraba dicho fuerte, y que me trajese caballo para conducirme, pues me hallaba algo enfermo. Salió en dicha solicitud, y a con acento las 8 de la mañana trajéronme caballos 2 partidarios, y a con acento la legua de camino llegué a con acento dicho fuerte, que dista de las juntas del río de Tarija con el de Centa 2 leguas. Entregué a con acento mi llegada a con acento dicho capitán la carta de mi comisión, y enterado de ella, dijo, que dicha carta contenía condujose 6 reses vivas al mismo sitio donde estaba el barco, y no pudiendo verificar esta remesa, respondió en carta dicho capitán no podía ser por causa de los montes. Que en aquel fuerte daría las que necesitase, pues estaba pronto al socorro, como obra de servicio del rey su señor,
pues conducirlas donde ordenaba no era posible. Esta carta, con otra que yo escribí, remitía con acento mi capitán comandante, en la que le decía, que distaba su casa 50 leguas de este fuerte, que suspendiese el viaje y se proveyese de manutenciones, que en 12 días le era fácil proveerse. Esta carta la entregué al práctico Guzmán, y habiendo conchavado 2 indios ladinos, acompañaron por tierra al dicho práctico, y por las señales que les dimos vinieron en conocimiento dónde estaba el barco, y de su distancia, que serían 12 leguas. Salieron con las cartas a con acento las 10 del día, aquella tarde extendióse un rumor entre los indios, que venían en el barco indios tobas, sus contrarios, y armados unos 50 indios, fueron en alcance de dicho Guzmán, al que no permitieron llegase al barco sin que primero ellos lo bombeasen, y registrasen que gente venía en el barco, y habiendo visto no venían indios tobas, lo condujeron al sitio del barco. El 18 llegó dicho Guzmán donde estaba el barco, y habiendo tirado un tiro antes de llegar, viendo el acompañamiento de indios, los soldados de la expedición se asustaron, a con acento caso por ser los primeros indios que habían visto. Entregó las cartas que llevaba, las leyó dicho capitán comandante, y leídas dijo a con acento dicho práctico, caminemos, y más que se quede el capellán y la comitiva. ¿A qué respondió el práctico? Yo no camino, a con acento no dar providencias de comida, pues ya no tiene más que petaca y media de bizcocho, que dejase el barco, que él se quedaría custodiándolo con 2 peones, interín se proveía de todo lo necesario. Pasado tiempo escribió 2 cartas, la una para el capitán de dicho fuerte, en que le pedía caballos y mulas para conducir al fuerte su gente y equipaje, y otra para mí, en que me suplicaba intercediese con dicho capitán para que con brevedad las despachase. Estas 2 cartas las trajo dicho práctico. El 19 llegó al fuerte dicho práctico, y entregando la carta al capitán, sin aguardar más oficios, despachó con 2 partidarios y dicho práctico las cabalgaduras que le pedía, y con ellas, puesto en camino dicho capitán comandante y algunos de los suyos, llegó al presidio el día 21, y su equipaje el 24, donde se mantuvo hasta el 26. Hablé a con acento dicho capitán comandante, animándole a con acento la secuela de nuestro fluvial viaje, haciéndole presente, que dirían de nosotros en asunto de tanto honor. Que despachase a con acento salta por comestibles, que sentía hubiese arrojado el barco y canoa sin dejar custodia alguna, que nos mantuviésemos en aquel fuerte. A lo que me respondió con bastante enfado, que él sabía lo que debía de hacer, por lo que, no pudiéndolo persuadir, busqué caballo y me vine al fuerte de Ledesma, que dista 30 leguas del Decenta. El 29 llegó al fuerte de Ledesma dicho capitán comandante con sus hijos y el asesor, y volviéndole a con acento instar a con acento la secuela de nuestro viaje, y a con acento hacerle cargo como había dejado arrojado al práctico Guzmán en el Decenta, y que había fletado un caballo para venirse, que lo llamase, y se hiciese cargo que no encontraría otro práctico, que como no dejaba quienes custodiasen el barco, respondióme a con acento esto, que ya había gastado bastante, y que no se le había olvidado lo que había de hacer. A lo que respondí, que tomaba el camino a con acento descubrir el río, y cumplir con las órdenes de capellán y licencia de mis prelados. Fuese este día para su casa, y nos dejó allí a con acento mí y al práctico. Reflexionando hallarme con despachos del superior gobierno, con patentes de mis prelados regulares, y que a con acento costa de los reales erarios había sido conducido de Europa a estas Américas el año de 1771, con el objeto de emplearme en la Camburchan de infieles, y que me hallaba ex lege, sin asignación conventual, resolví por estos motivos el caminar, aviarme de lo preciso y seguir la navegación iniciada, con el fin de reconocer los indios y descubrir si el río Bermejo era navegable, para que, descubiertas y conocidas las naciones de sus orillas, pudiesen entrar misioneros apostólicos a con acento cultivar la copiosa mies de la viña del Señor, y otras utilidades que pudiesen resultar a con acento favor del Rey, nuestro Señor. Ayudóme a con acento esta resolución el ver al práctico Guzmán determinado a con acento venir conmigo sin interés alguno,
y al práctico de Juan Núñez con el estipendio de 80 pesos, y de José Parrilla Europeo, y mi pajecillo, y habiendo suplicado a Conacento unos amigos me habilitasen de avios y rigueilias para los indios, lo ejecutaron con presteza, y haciéndome una remesa de 6 cargas, clavos y herramientas para hacer una canoa, llegué al fuerte de Centa, y sacando certificación del desistimiento de dicho capitán comandante. De los oficiales de dicho fuerte, llegué el 15 de noviembre de 1780 al mismo sitio, donde había dicho Cornejo dejado el barco con mi gente, cargas y 4 arrieros, con el fin de trabajar mi canoa, cuando hallé la canoa que traía dicho Cornejo acheada en un lado, y habiéndola compuesto, determiné caminar en esta. A las 4 de la tarde seguí por el río de Yujuy, y a Conacento poco trecho me salieron como unos 100 mataguayos de la reducción de Centa, y dándoles unas rigueilias me despedí de ellos. De a el río vueltas de naciente a Conacento poniente, y sus orillas pobladas de sauces y montes, habiendo andado 7 leguas, paramos entre unos sauces al lado del poniente. En estas 7 leguas se forman diversas playas, y sus sendas algunas de 2 cuartas, en una fue preciso descargar la canoa. Hallamos en una canal unas piedras, que son las únicas que tiene este río, de media vara de alto, estas están al lado del naciente. Esta noche cayó una fuerte tormenta de agua y viento, y me llevé el sombrero que lo necesitaba, pero en recompensa diole al río lo que le faltaba para darnos paso franco. El 16 salimos al ser de día, y encontramos 3 playas, su senda de 3 cuartas, dejábanse ver por una y otra orilla vistosas cejas de montes con famosas maderas. A la parte del naciente salióme una indiada de más de 300 de toda chusma, de nació un mataguaya, un ladino llamábase Mariano. Exhortéles a Conacento que abrazasen la fe de Jesucristo, ponderándoles las ventajas que lograban, y los males de que salían, a Conacento que me respondió, quería reducción en el peri llamado Maijol, próximo de allí, diles buenas esperanzas, y regalándoles tabaco, cuchillos, hualcas y ropas, seguí mi camino. A las 8 del día llegué al río de Tarija, que por el poniente se incorpora con el de Yujuy, que viene del S. En estas juntas hace una anchurosa playa el río, que al lado del S está poblada de sauces y cañaverales, al lado del N es monte alto, aquí se acaban los montes, y desde aquí se llama este río el Bermejo, o Colorao. Da el río diversas vueltas de N a con acento S, divisamos entre unos sauces, al lado del N, un indio a con acento caballo, quien, para llamar los suyos, tocó una corneta, y como no viniesen, se desapareció de nuestra vista, por más que lo llamamos. Hay a con acento la parte del N una laguna grande. Anduvimos este día por el río de Yujuy, 4 leguas, y por el Bermejo 7. Paramos a con acento puestas del sol, la sonda de este día por la playa, 6 cuartas, y lo restante de 3 y 4 varas, a con acento una y otra orilla todo es campo. El 17 salimos de esta jornada, caminamos 19 leguas hasta que paramos en un recodo, y en este espacio de navegación observamos que nuestro río da diversas vueltas y revueltas al S, en ello. A las 6 leguas de camino entra un río llamado Santa Rita, o Meís Gordo, que debe su nacimiento a con acento la Sierra de la Lumbre, o Santa Bárbara. A las 2 leguas, dejando el río su natural vereda, rompe por extraño giro, y caminando poco más de legua, vuelve a con acento la madre natural. Hay diversas cejas de montes y campañas de una y otra banda. Al lado del N nos salió una indiada mataguaya de unos 350, y entre ellos algunos orejones, y habiendo practicado con ellos el mismo evangélico y piadoso oficio que con los pasados, e instándoles se redujesen, todo era decir, dame, Padre. Diles taladro, cuchillos y hualcas, y me dieron paso franco, se arrojaron 6 indios de estos al río, diciendo, no les había dado a con acento ellos, regalélos, y uno algo ladino se fue embarcado con nosotros como 2 leguas. Al ponerse el sol, por la parte del N nos salió otra indiada mataguaya, de unos 200 indios de toda chusmas, arrojáronse al río, y tomando la canoa la llevaron a con acento donde estaban.
Repartíles algunas cosas, y habiendo dado unas varas de ropa a con acento uno que al parecer era el que más mandaba, le dije, toma capitán, y cuantos había querían ser capitanes, porque les diese más, 2 de estos se vinieron embarcados con nosotros como una legua. La sonda de este día en las playas, de más de a con acento 6 cuartas, y lo di más de 3 varas, y habiendo parado de noche junto a con acento unos sauces al lado del S, vi cenar a con acento mis 4 convidados, y habiendo llovido esta noche, se valieron de la obscuridad para robarme mis jergas, unos calzones de un pián y otras cosas. El 18 salimos de aquí como a con acento las 8 del día, y caminando como 4 leguas, entraba en nuestro río, entre unos sauzales, otro por la parte del S con sonda de media vara, que dicen ser el Dorado, que debe sus vertientes al Cerro de la Lumbre. De esta entrada, a con acento la media legua, el río, dejando su antigua madre, se extraña hacia la parte del S por espacio de una legua, y vuelve a con acento su natural cajón. A la parte del N registramos una rancheria, en la que se dejó ver un indio, y al vernos echó a con acento huir. Aquí topamos algunos tilbes armados para pescar, su construcción es de palos parados, tejidos con juncos, y les dejan una puerta, y entra por ella el pescado, y cerrada la puerta le toman con abundancia. Encontramos a con acento la parte del N una laguna grande, cuyas aguas, aunque en pequeña copia, se entran en el río. A la parte del N encontramos 5 rancherias desiertas. Paramos esta noche en una península, anduvimos este día 15 leguas. La sonda en la playa es de 6 cuartas, lo dimas del río, de más de 3 varas, sus márgenes todo campos y sauzales. Bien anochecido, pasaron 10 indios de la banda del S.A. con acento la nuestra. Repartíles algunas cosas, me dijeron que su ladino era amaya, y contentos se despidieron. El 19 caminamos siguiendo nuestro rumbo al oriente, y de allí a con acento corta distancia se divide el río en 2 brazos, que se juntan a con acento las 2 cuadras. A la parte del S se halla una rancheria grande despoblada, que se supone ser de indios mataguayos, a con acento la parte del N se incorpora un río con el nuestro, que llaman unos de San Antonio, y otros de las Conchas, cuyo giro viene del N, y su nacimiento totalmente incógnito, en la entrada tiene de sonda media vara. A las 3 leguas de este río, a con acento la parte del N, salió una indiada mataguaya, de unos 200 de toda chusmas tenían lenguarás en la lengua quichua, y por medio de mi paje exhortéles a con acento la camburchan de la fe, y haciendo poco aprecio, solo aspiraban a con acento pedir tabaco y otras cosas. Regaléles y quedaron contentos, mas unos 12 de estos, ocultándose entre los sauces, me siguieron 2 leguas, y arrojáronse a con acento la canoa. A este tiempo, saltó de la banda del S, otra indiada de más de 300 matacos de toda chusma, y huyeron los 12 que me seguían. Son todos de una misma nación, pero enemigos declarados los del S con los del N, y suelen decir los del S, mataco bueno, mataguayo malo, y al contrario los del N. Estaban todos bebidos, cayeron sobre la canoa, y apoderados de ella, nos llevaron donde estaba la chusma. Salté a con acento tierra, y preguntéles, qué querían, que yo era su amigo, que los regalaría, que no hiciesen daño a con acento los míos. Hablaban con enojo en su lengua, y al cabo de un buen rato dijo el ladino, saca, padre, mucho tabaco, bizcochos y cuchillos. Diles con abundancia, y no hubiesen quedado contentos, si no hubiese dado a con acento algunos de los capitanes un sombrero y unas varas de ropa. De allí, como a con acento la legua, salió otra indiada, como de unos 200 de toda chusma, practicaron la misma diligencia que los antecedentes, quisieron llevárselo todo, pero habiendo dado a con acento un capitán, que mandaba entre ellos, unas varas de ropa y 6 cuchillos, los contentó el capitán con unas hualcas, charque y bizcochos que les di, y me dieron paso. A la media legua, a con acento la parte del S, topamos una rancheria a con acento las márgenes del río, que era de un indio ladino llamado Francisco,
recibióme este indio con mucho agrado, a con acento quien exhorté acerca de su reducción, hicéle presente nuestra santa ley, y me dijo, que su hermano Estaban, y él con el indio Mariano, querían reducción en maíz gordo. Diles algunas cosas, serían de toda chusma poco más de 100, paramos junto a con acento la misma ranchería. La sonda, de a con acento 6/4, anduvimos este día, por las continuas paradas, 8 leguas, todo es campo en las márgenes de este día, con algunas cejas de monte. El 20 amaneció lloviendo con fuerte viento, mas por huir de los indios caminamos como una legua, y lloviendo como estaba, de la parte del N se arrojaron al río, entre hombres y mujeres, más de 200, que algunos estuvieron ya para ahogarse. Llegaron a con acento la canoa, y apoderados de ella, querían llevarlo todo, diles algunas cosas, y dejáronme. Arriméme a con acento un recodo de la parte del N, donde pudimos refugiarnos del agua y del viento. Todo este día paré, e iban y venían los indios, a con acento quienes les mostraba por su ladino las verdades de Jesucristo, y las mentiras de Satanás. Este día a con acento de José Parila le dio un accidente, que quedó más de 1 hora por muerto, y salimos poco después por haberse aliviado dicho Parila. Anduvimos 1 legua, la sonda de 3 varas. El 21, saliendo al amanecer, a con acento la legua de camino encontramos una ranchería de 150 indios de toda chusma, al lado del N, que nos estaban aguardando dentro de unos sauces, y uno de ellos en voz alta, dijo, si no hay tabaco, no hay caballo. Comprendíle el misterio, y atracando la canoa donde estaban, dándoles tabaco y otras cosas, paré. A poco volvieron a con acento salir 6 indios, de los que ya dejábamos eitras, diciendo, que a con acento ellos no les había dado tabaco, volvíles a con acento dar, y se fueron. Aquí el río da vuelta a con acento la parte del N por espacio de 2 leguas, y vuelve al naciente. A la parte del S salió una indiada mataca, su ladino se llamaba Luis, a con acento quien antes conocía, pues este con su gente trabajó en Salta en el convento, estando yo de guardián, y de toda chusma habría 220. Tratéles de su camburchan, y me respondió que ya había tratado con su amigo el señor Arias. Regalélos, y me regaló dicho ladino un poco de miel, paramos junto a con acento unas ranchirias a con acento la parte del S dijéronme los indios que serían como unos 200 de toda chusma, que su ladino era López, que vendría presto, conocía a con acento este indio, y lo mandé llamar. Anduvimos este día 13 leguas, la sonda de a con acento más de 6/4 en la playa, y lo di más de 3 varas. Las orillas del río en este día son campos, sauzales y cejas de monte, diles a con acento estos indios bizcocho y carne para cenar. El 22 por la madrugada llegó el dicho ladino López, habléle a con acento él y a con acento los suyos, exhortándolos a con acento que pidiesen reducción, y me dijo, que él, con el hijo del difunto José Antonio, habían hablado al señor Arias, cerca de reducción. Preguntéles dónde estaba el José Antonio, y qué familia tenía, y me dijo, ya lo has pasado, pues está dentro, en unas lagunas, y tiene más de 200 indios. Regaléles cuchillos, ropa, tabaco y otras cosas, diéronme unos zapallos, y me despedí de ellos. A la legua de camino, al lado del N de un bosque espeso de sauces, salió un indio, huyó al vernos, y habiendo ido a con acento llamar a con acento sus compañeros, como a con acento la legua, nos salió una comitiva de indios, que serían 50, todos con armas. Pidiéronme tabaco, mas un viejo con desagrado daba voces en su lengua, y me quitó de la mano el tabaco que tenía, como enfadado, diles otras cosas y se fueron. Da el río muchas vueltas de N con acento S por campos abiertos. A la parte del N salieron 12 indios con tu ladino, diles tabaco y bizcocho, y todo era preguntar dónde parábamos aquella noche. Siguiéronnos, ocultándose a con acento trechos más de 2 leguas, y habiendo encontrado a con acento la parte del siglo 2 indios de la ranchería de Josengo, les dije lo llamasen. Seguíannos los del N,
ocultándose a con acento veces, y habiendo llegado Josengo con su gente, luego que vieron a con acento estos, dispararon los 12 que nos seguían. Hablé con dicho Josengo, y otro ladino llamado Ignacio, acerca de su camburchan, y me dijeron ambos, que ya habían tenido tratados con dicho señor Arias, que en fe de su deseo le habían dado 4 muchachos hijos suyos, para que los tuviese como en rehenes. Regaléles algunas cosas, y paramos en este perillo, que dijeron llamarse los Queimans, anduvimos este día 14 leguas. La sonda por las playas de más de 6 cuartas, y lo restante de más de 3 varas, pobladas las márgenes del río de campos y sauzales. El 23 al amanecer regalé a con acento toda la chusma que había llegado esta noche, que serían 250. Despedíme de mis amigos, nuestro río da vueltas y revueltas, sin perder su natural giro al naciente. A las 2 leguas, del lado del N, salieron como 80 indios mataguayos, arrojáronse al río, apresáronme la canoa, y furiosos querían estorbar nuestro tránsito, pero al cabo del tabaco y otras regalías se rindieron, y nos dieron paso franco. Como a con acento las 5 leguas, a con acento la parte del S, encontramos con la ranchería de Lope Mozo, de Nació un mataca, que componía el número de 130 indios de toda chusma, recibióme con agrado, demostróme el gozo que tenía de la oferta de reducción que les había hecho el señor Arias, y habiéndolos regalado, en recompensa diéronme una lechiguana, y gustosos se despidieron. Como a con acento las 3 leguas de esta ranchería, a con acento la parte del S, encontré con la del ladino Tineo, que se compondrá de más de 300 indios, entre chicos y grandes, diles a con acento entender por 2 ladinos que tenían, la ceguedad en que vivían, los daños que les habían de resultar de la idolatría a con acento sus almas, y por esta las necesidades que pasaban, que prestasen vasallaje al rey, mi señor, de las Españas, que este señor los favorecería, y siendo estos, como los judíos, carnales, expliquéles con ejemplos materiales las ventajas que lograrían en nuestra Arilillan, de presente y de futuro. Diles a con acento entender la hermosura de la gracia, y la fealdad del pecado, la eternidad consabida en uno y otro extremo de pena y gloria, con la duración del alma, y otros puntos que juzgué por convenientes, los que oyeron con gusto, y tratándoles de reducción, un ladino, llamado Lorenzo, me respondió lo mismo que ya me había informado Ignacio, su compañero, por lo que conocí de cierto en estos deseo de reducirse. Preguntéles por su caudillo Tineo, y me dijeron, que estaba muy enfermo, y distante de allí 15 leguas, por lo que con harto dolor mío no pude ir a con acento socorrerle en su mayor necesidad. Diles a con acento todos varias rigueilias, especializándome con los 2 ladinos, quedaronse gustosos, y despedíme de ellos. A la legua, a con acento la parte del N, salieron unos 50 indios mataguayos, diles tabaco y unas hualcas, y quedaron contentos. Paramos este día en un recodo que hace el río a con acento la parte del S anduvimos 18 leguas, la sonda, por lo menor, 6 cuartas, lo más 4 varas. Llaman a con acento este Perillaesina, las orillas del río son campos y cejas de montes. El 24 salimos al ser de día, a con acento las 2 leguas encontramos una caja de monte alto, con árboles de palo santo, a con acento la parte del S, y a con acento la del N, eminentes palmares que siguen como 6 leguas. Encontramos este día a con acento la parte del S, una ranchería despoblada, cuya construcción indicaba ser de chunupíes, con algunos pescaderos que tenían en el río. Aquí paramos en esta ranchería, habiendo caminado 18 leguas. La sonda lo menos de 2 varas, lo más de 5 y 6. Registramos en sus orillas este día montes, palmares y campos. El 25, caminando de esta jornada, llegamos a con acento la ranchería del famoso general de los chunipíes, Sinipés y Malbalaes, ante Capivax, a con acento quien encontré con sus 2 valerosos capitanes, Chinchín y Guanchil, y habiéndoles hablado sobre su camburchan, me dio a con acento entender dicho general el deseo de su camburchan,
y cuánto placer había tenido de conocer al español, y haber tratado a con acento su amigo, el general Arias, y que hacía muy poco había mandado mensilla cerca del sitio de su reducción, avisándole de su grave enfermedad que había padecido, en la que imaginó morir, pero que el Dios de los cristianos le habría otorgado tiempo para cumplir sus deseos, que él y las 3 naciones de su mando estaban prontos a con acento cumplir su escritura. Agradóme mucho esta gente, que es agigantada, hermosa de rostro, blanca, despejada, muy culta y aseada en su vestido. Es dicho general muy circunspecto y afable, sin que desmienta su señorío a con acento su gratitud, es temido y respetado de los suyos, pues, queriendo bajar algunos solteros y solteras a con acento la canoa, para verla por curiosidad, mandóles en su lengua se estuviesen quietos, y lo practicaron, y a con acento súplica se y se les permitió paso a con acento su curiosidad, que a con acento no lo consiguiesen. Hízome presente, que su amigo, el español Arias, les había recomendado a con acento los que viniesen por agua, y que en su poder había dejado una vaca para que la diese a con acento nuestra pasada, que estaba pronta, y que ya había enviado por ella. Agradecíles, y les dije que la comiesen en mi nombre. Gratifiquéles cuanto pude, y suplicaron me quedase allí aquel día con ellos, a con acento cuyo ruego no pude caandisende. Al despedirme, me abrazó dicho general, y me suplicó intercediese mi respeto para que su amigo Arias les diese reducción en aquel perillo, y le persuadiese que esta mudanza no era veleidad de su parte, sino buscar para los suyos su mayor comodidad, que estuviese cierto de su constante amistad, y rogóme una y muchas veces fuese yo su cura. A una y otra súplica le ofrecí el sí. Regalóme un cordero, que a con acento la verdad estaba hermoso de gordo, y despedíme. Se compone esta ranchería de chunupíes y malbalaes, de 330 indios de toda chusma. De esta ranchería, en distancia de 5 leguas a con acento la parte del N, salió otra de Mataguayos, de 130 indios de toda chusma. No tenía ya tabaco que darles, que es lo que más aprecian, y se contentaron con sal, bizcocho, charque y unos clavos que traía. Encontramos por la parte del siglo 3 rancherias de chunupíes, despobladas, paramos en la última a con acento hacer mediodía, y estando comiendo, pasó una india sinipea con acento caballo, cerca de nosotros, llaméla y vino a con acento donde nosotros estábamos. Dile un poco de bizcocho y unas cintas, y generosa, echando mano a con acento sus mochilas, me regaló todos los choclos y zapallos que traía, y se fue. Estando comiendo llegaron otros 2 indios sinipés, comieron conmigo, y se fueron. Seguimos nuestro camino, y habiendo andado 16 leguas este día, paramos junto a con acento unas barrancas salitrosas, su altura de 3 varas. La sonda de este día, por ir el río recogido, de más de 2 varas en lo menos, y en lo más, de 6 y 7 varas, las márgenes del río están pobladas de palmares y cejas de montes. Ya anochecido, paso de la banda del N un indio mataguayo, convidéle a con acento cenar conmigo, y después de haber cenado bien, se despidió con señales de amigo, y a con acento la medianoche vino por el agua con otros 5 indios, y nos hurtaron la caldera de calentar agua, un plato de estaño y otras cosas. El 26 vino un indio sinipé, con su lanza a con acento caballo, dile un cuchillo, y díjome, yo sinipé bueno, mataguayo malo, yo guapo, siguió la orilla del río en pos de nosotros. A poca distancia salió de la parte del N una indiada mataguaya, de 100 y más indios, siendo su caudillo el antecedente convidado y ladrán nocturno, se arrojaron a con acento la canoa, y el indio sinipé que nos acompañaba, se arrojó al río y pasó donde yo estaba, y habiéndoles regalado charque, bizcocho y hualcas, quedaron contentos. Siguiéronnos unos 12, y nunca se atrevieron a con acento llegar, temerosos del indio sinipé que a con acento caballo nos acompañaba, fuese el indio sinipé. Este día caminamos 16 leguas, su sonda por las playas, de 6 cuartas, lo di más de 3 varas. Las orillas del río son campos abiertos,
palmares y árboles de palo santo, gira su curso derecho de poniente a con acento naciente, con solo una vuelta que da, como de una legua, hacia el poniente. El 27 caminamos 18 leguas, la sonda como el antecedente día, y lo mismo las márgenes del río. Encontramos unas rancherias desiertas, y en una de ellas había 2 perros que nos siguieron. Observamos en adelante una gran quemazona con acento la parte del N, y a con acento la del S nos salieron 6 indios sinipés, que habiéndolos gratificado, uno de ellos recomendó su caballo a con acento sus compañeros, se encontró en la canoa, y nos acompañó todo este día y esta noche. El 28, habiendo salido con el sol, a con acento las 2 leguas de camino a la parte del S, nos salieron unos indios sinipés, uno de ellos era algo ladino, preguntéle por su capitán, y díjome que se llamaba Dupulem, que estaba allí cerca, que le iría a con acento llamar. Con efecto, a con acento las 2 leguas salió dicho capitán, con su ladino e indiada de más de 200 de chusma. Exhortéles a con acento la fe de Jesucristo, respondiéronme que su general, y el español Arias habían tratado sobre este punto, y aunque sus soldados habían variado cuanto al sitio, había sido con pesar suyo, porque él quedó con el español en salir a con acento la cañada del Padre Roque, pero que su general y soldados habían mudado de consejo en esta parte, y que él estaba en ánimo de pasar a con acento la cangallea con acento dar cuenta a la pu, que así llaman al superior en su lengua. Me dio una carta, que el auditor de la expedición reduccional había dejado para el de la fluvial, regalóme un cordero y unos zapallos, quedándome corrido a con acento vista de esta generosidad no tener mucho que regalarles. Solo esta indiada, como la pasada, es hermosa, culta, bien criada y vestida, despedíme de ellos, y aquí se quedó el indio que me vino acompañando. A poco, al lado del S, salió una indiada de Nasio una talulá, de unos 60 de toda chusma, de la reducción de Macapilo, y su ladino se llamaba Pascual. Enterado de sus apostasias, exhortéles con amor fuesen a con acento su reducción, y me respondieron, que al regreso de su cura, el P. Fray Antonio Lapa, del orden seráfico, tenían tratado su vuelta. Propúsele me acompañase hasta donde estaba el señor Arias, y le daría unas varas de ropa, aceptó el partido, y se embarcó con nosotros, y habiendo dado a con acento los suyos bizcocho, sal y hierba, seguimos por el río, y saltando por 2 veces en tierra, reconocimos en estas 2 partes el nuevo carril que había abierto la expedición reduccional. Anduvimos este día 12 leguas, la sonda, de más de 6 cuartas en las playas, y lo restante de 4 varas. Observamos a con acento una y otra margen cejas de montes, campos y algunos palmares, todo este día el río corre al naciente. El 29, acompañados del indio, anduvimos 18 leguas, observamos a con acento una y otra banda del río famosos campos, cejas de monte y palmares que lo hermosean. La sonda como en la antecedente jornada, da el río este día 3 vueltas, 2 al N y una al S, y vuelve a con acento su natural giro, que es el naciente. El 30 caminamos 17 leguas, y en distintas partes se observan barrancas salitrosas, y en ellas el nuevo carril. La sonda, de 7 cuartas lo menos, lo más de 5 varas. Observamos a con acento una y otra margen del río repetidas cejas de monte y barrancas salitrosas, da el río repetidas vueltas de N a con acento S, y una al poniente. Diciembre. El 1 de este mes caminamos 13 leguas, a con acento las 6 leguas encontré con una ranchería de mataguayos, a con acento la parte del N, como unos 100, regaléles un poco de bizcocho, y caminé. Como a con acento las 2 leguas encontré con una ranchería de tobas a con acento la parte del S dijéronme que eran del pueblo que se estaba haciendo, serían como 200 de toda chusma, y habiéndoles pedido un indio para que acompañase a con acento de José Parrilla, por tierra, a donde estaba el comandante general de Francisco Arias, y darle aviso de mi llegada, franquearon indio y caballo, y dijéronme distaba el nuevo pueblo 5 leguas, regalélos, y a con acento la media legua había a con acento la parte del N una ranchería de 100 mataguayos.
Arrojóse un mataco tuerto al río, pidiendo tabaco, metieron prisa a con acento la canoa mis remeros, y no nos pudo dar alcance. En las márgenes este día eran más frecuentes las cejas de montes y algunos campos, y da vueltas el río de Na con acento S, la sonda de este día, de 7/4. Al ponerse el sol paré enfrente del nuevo pueblo de San Bernardo el Bertiz, que se principiaba a con acento edificar, dejé mi canoa distante como media legua del pueblo, y pasé a con acento ver al señor Arias. Recibióme este con alguna suspensión, y preguntóme cómo no venía el comandante Cornejo. Informéle de su regreso a con acento Salta y desistimiento de su empresa. Mandó dicho señor se tomase sumaria información del suceso, y que interín se producía, yo y los míos nos mantuviésemos a con acento raigo en dicho pueblo. Produjóse la información mandada, y por auto definitivo resolvió SS ser miraleisian verídica, y no haber embarazo para mi transporte, pero que, atendiendo al piadoso fin que me trajo, y que estos pueblos estaban escasos de operarios apostólicos, por no haber venido los curas doctrineros, me mantuviese en dicho pueblo para dar el pasto espiritual a con acento los indios, y finalizados que fuesen, seguiría mi viaje. Este mandato era en nombre del Esmo señor Bahíar y de Buenos Aires, de quien en este particular tenía por cartas sus facultades. Obedecí el mandato. Matúveme en el ministerio de la Camburchan, a con acento que se me había destinado en dicho pueblo de San Bernardo, hasta el 26 de enero, en cuyo día salí conduciendo en mi canoa, con mis prácticos y remeros, al comandante general, y 7 de sus oficiales, al pueblo de los mocovíes de Dolores de Santiago, nos dimos a con acento la vela el referido día, como a con acento las 11, de a el río vueltas de N a con acento S. Como a con acento las 4 leguas a con acento la parte del N había una ranchería, manifestáronse algunos indios, mas ninguno llegóse junto a con acento la canoa. De a una vuelta el río de una legua hacia el N, vuelve a con acento su natural giro, paramos al lado del N, junto a con acento un sitio que llaman la Laguna Quemada. La sonda de este día, lo menos de 3 varas, lo más de 6. Caminamos 11 leguas, las márgenes del río son cejas de montes y campos. El 27, caminamos al salir el sol, a con acento las 4 leguas a con acento la parte del S, Seil del río una laguna grande, como a con acento las 2 leguas hay en el río una isla pequeña. Encontramos al lado del N una ranchería de tobas, como de unos 200. Deja el río el curso antiguo que corría al N, y rompe al oriente, anduvimos este día 14 leguas, la sonda y márgenes del río como en el antecedente día, paramos media legua enfrente del pueblo de Dolores de la Cangallé, al que nos fuimos todos. Mantúveme en este pueblo hasta que se hizo la colocación de la iglesia, cuyo sermón predique, y habiendo mandado hacer el comandante general una canoa, aunque pequeña, con la nuestra hicimos una balsa, y en ella se embarcó SS en compañía de otros 18 más, el día 9 de febrero del presente año a con acento puestas del sol. Anduvimos media legua por causa del viento, la sonda, de 3 varas. El día 10 salimos al salir el sol, de a el río vueltas de Na con acento S, todo campo y tales cuales cejas de montes, la sonda de este día, de 3 varas lo menos, y lo más 6 y 7, anduvimos este día 12 leguas. El 11, salimos al romper el día, y de a el río repetidas vueltas de Na con acento S aunque no muy dilatadas, vuelve a con acento su giro natural que es el naciente. Encontramos unas rancherias viejas, la sonda de este día y márgenes del río, como en el antecedente día, anduvimos 14 leguas. El 12, salimos al salir el sol, bojea el río a con acento todos rumbos, al lado del N estaba la ranchería del capitán Nogoniti, de Nación Toba, con unos 80 de toda chusma del pueblo ya fundado. A este rumbo del N Seil del río una laguna grande, al lado del S encontramos con los caciques Dadignoti y Quiniguayquín de Nación Mocovis, con sus familias. A este rumbo hace el río barrancas de altura de 6 varas, y el cimiento de tierra negra, aquí hace el río una herradura, y angosta por espacio de 8 leguas, siendo su anchura de 50 varas.
Aquí salió al lado del S una indiada, de unos 80 indios mocovíes del cacique Almelcoy, paramos anochecido al lado del N. La sonda, de 3 varas lo menos, anduvimos este día 18 leguas, todo es campo este día, cejas de monte, y solo sigue a con acento uno y otro margen el monte como unas 5 leguas. Día 13, salimos al amanecer, sigue el río recogido y su anchura de más de 60 varas, su rumbo de sana con acento N con repetidas vueltas, y otras al naciente, a con acento un lado y otro algunas cejas de monte y sauzales. Hállase al lado del N una ranchería despoblada, paramos con 1 hora de sol al lado del S, en el sitio que llaman el Paso de los Guaycurús, anduvimos este día 16 leguas, la sonda de más de 3 varas lo menos. Día 14, salimos al amanecer, a con acento la legua de camino al lado del N, encontramos un madrejón que le administra agua al río. A las 10 leguas se divide el río en 2 brazos, el del S de más agua, y el del N de menos, hace aquí el río un remanso grande, no entra este día el brazo que se apartó. Todo este día son cejas de montes, y sauzales las márgenes de nuestro río, paramos a con acento puestas de sol, anduvimos este día 18 leguas, la sonda de más de 3 varas lo menos, y lo más de 8 y 9. Día 15, salimos al amanecer, sigue el río estrecho. A las 3 leguas encontramos una davichan del río en 2 brazos, junto a con acento este un remanso, y en él tuvimos alguna demora para salir, por la violencia de las aguas y la desigualdad de las canoas, a con acento poco entra este en el río, se hila al lado del N un poco de agua del río, y gira su curso hasta 2 cuadras, se hila con acento la parte del N un brazo del río, y entra este a la media legua. Todo este paraje es barrancas de tierra negra, ábrese el río en 2 brazos, uno al S y otro al N, el del S de más agua. Se halla en medio del río una isla de 8 varas de largo y 6 de ancho, divídese en otros 2 brazos, uno al S y otro al N, y entra a con acento las 6 cuadras, entra al lado del N un río de los brazos antecedentes, que habían salido de este rumbo. Se hila un brazo de este río al lado del S, en medio hay una barranca de 12 varas de altura y hace isla, y vuelve a con acento entrar en el río. Anduvimos este día 15 leguas, la sonda, de más de 3 varas, se componen las orillas del río de sauces, cejas de montes y algunos palmares. Día 16, salimos al romper el alba, sigue el río todo palmares sin barrancas, a con acento las 3 leguas al lado del S se hila un madrejón con un poco de agua, al lado del N hay una laguna grande, entra por la parte un brazo de agua que es el primero que se apartó, aunque este dicen se hila cerca de la nueva reducción de Remolinos. Se acaban los palmares, que tendrán 7 leguas de largo, entran sauzales y montes, entra en el río del Paraguay al S, su anchura de más de 100 varas, a con acento su entrada hace una laguna al lado del S anduvimos esto día 18 leguas, habiendo entrado como a con acento la 1 del día en el río del Paraguay. Dista esta entrada del fuerte de Curupaití de los Correntinos, 11 leguas, de Corrientes, 23. No se halla en Río Bermejo, desde las juntas del río de Yujuy con el de Tarija, una piedra ni palisada. Siguiendo por el río del Paraguay, a con acento las 11 leguas de navegación encontramos a con acento la parte del S un fuerte, llamado Curupaití de Correntinos, siguiendo de este fuerte el río, y entrando en un brazo que va a con acento juntarse con el Paraná Miní, navegando por dicho Paraná, a con acento las 13 leguas de navegación llegamos a con acento la ciudad de San Juan de Vera de las 7 Corrientes. Noticias de las leguas, maderas, géneros de peces, animales terrestres y acuátiles que se observan en los ríos de Tarija, Cenia, Yujuy y Bermejo. Desde las juntas del río de Ledesma con el de Yujuy, que este corre de Sana con acento N por un dilatado valle, entre las 2 famosas sierras de Calilegua y de la Lumbre, o Santa Bárbara, hasta juntarse con el río de Tarija, hay por agua 47 leguas, y por tierra 27. Desde el fuerte de Nuestra Señora de las Angustias de Centa, hasta las juntas de dicho río con el de Tarija, por agua 3 leguas, por tierra 2, y de estas a con acento las juntas del de Yujuy, por agua 26 leguas. Juntos los referidos ríos,
que desde aquí se llaman el Bermejo, hasta el nuevo pueblo de San Bernardo el Bertiz, y el de Dolores de Santiago, hay por agua 222 leguas, y por tierra 115. De estos pueblos a con acento la entrada del Bermejo con el del Paraguay, hay 85 leguas por agua, y por tierra 50. De la entrada en el del Paraguay al fuerte de Curupaití, por agua 11 leguas, de este fuerte a con acento la ciudad de Corrientes, 12, que en su resumen, desde la ciudad de Corrientes hasta las juntas del río de Yujuy con el de Tarija, que es hasta donde es navegable el río en embarcaciones de 6 a con acento 8.000 arrobas, según el parecer de mis dos prácticos, hay por agua 281 leguas, y por tierra 173. El río de Yujuy nunca es navegable, por lo extenso de sus playas y palisadas, desde donde es navegable el río, hasta el pueblo de Humahuaca por camino transitable, hay 28 leguas. En el valle que forman los dos ríos de Yujuy y Tarija, hay de Sana con acento N, 80 leguas de latitud, y de longitud 28, y en este sitio hay famosas maderas de cedros, pacaraes, nogales, laureles, lapachos, quinaquina y otras más. En las márgenes del Bermejo y sus campos se hallan baeinals, palo santo, algarrobos y palmas. Se hallan en dichos ríos pescados con abundancia, como son dorados pacúes, robalos, surubíes, armados, rayas, patíes, sabahalous, palometas y bagres. En la misma forma se hallan animales acuátiles, como son lobos blancos, negros y bermejos, nutrias, capirabas, y de los terrestres, tigres, leones, osos hormigueros, corzos, venados, jabalíes y liebres. Naciones de indios que se hallan a con acento las márgenes del Bermejo. A la parte del S, caminando de poniente a con acento naciente, matacos, chunupies, sinipes, malbalaes, corroas, atalalaes, pasaines, tobas, mocovíes, a con acento la parte del N, mataguayos, orejones, chiriguanos, pelichocos, pitaleaes, que en lengua de indios se ha corrompido en pitelas, cocolotes, inimacas, muchiquis y sotenas, tocoiteis, que así llaman a con acento los que llamamos tobas, caijafaes, que a con acento todos los de estas naciones llamamos los españoles guaycurús, no porque haya nacido un de guaycurús, sino porque esta voz guaycurú significa inhumanidad o fiereza. Están estas naciones entre el Bermejo y Pilcomayo, y tienen el mismo idioma que los tobas. Footnotes 1. Este punto de reunión del Río Grande de Yujuy con el de Tarija o Bermejo, se llama Juntas de San Francisco, o simplemente las Juntas. Dista cerca de 70 leguas de Tarija, 50 de Yujuy, y 16 de Orán. Nos valdremos en adelante del nombre de Juntas para señalar este punto, que es también donde el Bermejo empieza a con acento ser navegable. 2. Informe del comisionado de la Sociedad del Río Bermejo a con acento los SRES. Accionistas. Buenos Aires, 1831, en cuarto, 3, PAC 6. 4. Todos los gastos están regulados en pesos fuertes, de a con acento 20 reales de vellón cada uno. 5. El flete de 14 carretas de Buenos Aires a con acento Salta, inclusos los derechos de tránsito, es 2,800 pesos, y 2,100, a con acento la vuelta, importe de los fletes de un Villredondo 4,900. 6. Cada 80 arrobas componen una tonelada, y por consiguiente un barco de 26 toneladas admitirá 2,080 arrobas, carga casi igual a con acento la que recibe una tropa de 14 carretas. 7. Sueldo del Peitran 300 al año, del práctico 300, de 4 marineros 480, provisiones 500, por cada 2 villas 1,580 iguala. END of the Project Gutenberg Book Diario del viaje al río Bermejo Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1:1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1:2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1:1 through 1:7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1:8 or 1:9. 1:3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1:1 through 1:7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1:4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1:5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1:1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1:6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1:1. 1:7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1:8 or 1:9. 1:8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1-9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements,
We know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some pause small stuff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg. Marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg. Marca registrada a box with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg. Marca registrada a box are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg. Marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Viaje al Río Bermejo, por Fray Francisco Morillo, del Orden de San Francisco. Primera edición. Buenos Aires. Imprenta del Estado. 1837. Proemio al Diario del P. Morillo. Diario de Morillo. Diciembre. Noticias de las leguas, maderas, géneros de peces, animales terrestres y acuátiles que se observan en los ríos de Tarija, Cenia, Yujuy y Bermejo. Naciones de indios que se hallan a con acento las márgenes del Bermejo. Footnotes, The Full Project Gutenberg License.